Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome again to this class. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta clase de inglés. Hoy vamos a continuar con el tema de cómo leer los números en inglés. La clase pasada estuvimos viendo esos números grandes de 2, 3, 4 y hasta 8 cifras, pero hoy ya nos vamos a enfocar en cómo leer los decimales, las fracciones, los porcentajes, el dinero, las medidas, en fin. Una clase súper interesante. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para seguir recibiendo muchas más clases de inglés y pueden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las demás clases que voy a seguir explicando. Igual por acá arriba les voy a dejar la clase pasada para que la observen si desean, ya que vimos este tema de cómo leer hasta los millones, ¿sí? Que es un tema súper chévere, así que se lo recomiendo. Bueno, preciosuras, entonces vamos a iniciar con los decimales. ¿Cómo leeríamos los decimales? Recuerden que los decimales en inglés son aquellos números que van después de un punto, ¿vale? Por ejemplo, voy a escribir estos siguientes números que son 0.8, 0.93, 0.07 y 3.47. Entonces, en este caso, los decimales son aquellos números que están después del punto y antes del punto estarían los números enteros. Hay una clave para leer estos decimales y es que, primero, si el 0 está antes del punto, no lo vamos a pronunciar, no lo leemos, sino que empezamos a pronunciar después del punto. Pero si antes del punto hay un número que no sea el 0, es decir, un número entero, ya sea el 3, el 4, el 20, el 30, 40, entonces ese sí lo vamos a leer como un número entero. Luego vamos a leer point, que significa punto, y después el decimal. Pero este decimal lo vamos a leer cifra por cifra de manera individual. ¿Listo? Vamos entonces a iniciar con el primero. Entonces acá, como está el 0 al inicio, no lo vamos a leer, sino que vamos a leer a partir del point. Entonces yo diría point 8, que significa punto 8. El siguiente también lo leo a partir del punto, quedando entonces point. Y como les decía, después del punto, el decimal se lee de forma individual, cifra por cifra. Entonces yo diría point, coloco el 9, que sería el 9, y luego el 3, 93. Entonces, point. Ahora, el siguiente lo leería también nuevamente desde el point. Point, recuerden, se lee desde el point porque adelante hay un 0 y el 0 no se pronuncia. Entonces quedaría point, ahí sí pronuncio el 0 porque este está después del punto, y luego el 7, que es el 7. Quedando entonces así como point 07. Y el último, sí, ya vamos a leerlo con el 3 porque ya aquí ya no hay ningún 0, entonces sería como 3 point, y luego voy a leer 47. 3.47. Entonces mire que recuerden, después del punto los decimales se leen de manera individual, cifra por cifra. Ahora, quizás ustedes se pregunten qué pasaría si adelante del punto hubiesen dos cifras, por ejemplo. Sencillito, en este caso, antes del punto lo vamos a leer como un número entero, diciendo entonces 33, es decir, 33. ¿Vale? Y luego colocamos point y luego 47, quedando así 33.47, normal. Entonces, muñecuras, recuerden que el 0 no se lee si está antes del punto, no hay necesidad de leerlo. Y si adelante hay otra cifra que no sea el 0, pues se va a leer como cifra entera, luego el point y luego el decimal se lee uno por uno, de forma individual. Ahora, vamos a continuar con las fracciones. ¿Cómo leeríamos las fracciones? Súper sencillo. El numerador lo leeríamos con el número cardinal y el denominador con el ordinal. Entonces, recuerden, el cardinal lo usamos para el numerador y el ordinal para el denominador. Por ejemplo, aquí tengo 3/4, aquí tengo 1/2, aquí tengo 5/8 y aquí 3/2. ¿Cómo los leeríamos en inglés? Sencillo, el numerador, que es el que está arribita, lo vamos a leer en número cardinal. Y el denominador, que es el que está abajo, lo vamos a leer con el número ordinal. Por ejemplo, yo voy a decir 3/4 en inglés, yo diría 3, es decir, utilizando el número común y corriente cardinal, 3, como los conocemos, y cuartos, es decir, 3/4, en este caso cuartos, yo lo colocaría con el número ordinal diciendo 3/4. Así que la clave para leer estas fracciones es que ustedes ya sepan los números cardinales y los números ordinales. ¿Listo? Ahora vamos a leer 5/8. ¿Cómo quedaría? Sencillo. Como les decía, el numerador, que es el 5, va en número cardinal, 5, y el
el denominador, que es el 8, va en número ordinal, eighths. ¿Listo? 5/8. Aquí en el número ordinal, octavos, ¿sí? Me faltó la H después de la T. Entonces aquí les dejo la corrección, ¿vale? ¿Cómo sería? Eighths. Perfecto. Ahora sí seguimos con estas fracciones que tienen el medio acá abajo como denominador. Por ejemplo, en este caso, un medio, ¿cómo lo leeríamos? Y ¿cómo leeríamos 3 medios? Estas serían excepciones, ¿por qué? Porque aquí en el 2, en el medio, no vamos a colocar second como número ordinal del 2, sino que en este caso vamos a poner el numerador, pues sería 1, y aquí sería half, vamos a colocar half, que sería medio o mitad, ¿sí? Prácticamente un medio, one half, y acá 3 medios, entonces acá colocamos el 3 normal, pero ya el medio lo dejamos en plural, medios, plural, 3 halves, mire que acá ya lo colocamos en plural, 1 half, 3 halves. Esta sería entonces la excepción, que en el denominador, cuando hay un 2, no usamos el 2 en número ordinal como second, sino que usamos half o halves cuando es plural, ¿vale? Entonces recuerden, si en el numerador hay 1, pues decimos 1 half, pero si en el numerador hay un 3, 4, 5, entonces este 2 quedaría como plural, halves, quedando así 3 medios. Perfecto, muñecuras. Ahora sí vamos con los porcentajes. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, ¿cierto? Súper facilito. Después de que no sepamos los números, genial. Entonces ahora vamos con los porcentajes. Supongamos que yo voy a decir 5%, o voy a decir 27%, o voy a decir 23.67%, o 300%. ¿Cómo sería? Fácil. Entonces acá pues vamos a hacerlo uno por uno para hacerme entender mejor. Aquí sería entonces 5, pues sencillo, 5, y después del 5 voy a decir percent, que sería por ciento en inglés, 5%. Ahora 27% sería tal cual 27%, ¿vale? Coloco 27 y luego percent, 27%. Ahora, ¿cómo diríamos 23.67% aquí cuando hay unos decimales? Bueno, sencillo, pues entonces voy a decir 23, 23, y luego voy a colocar point, que significa punto. ¿Por qué? Porque acá hay un punto. Entonces 23 point. Y recuerden que como hay un punto y después hay unos decimales, entonces yo estos decimales lo voy a leer uno por uno de forma individual. Entonces quedaría como 23.6 y luego 7. 23.67. Y luego coloco percent. 23.67%, 23.67. Ahora, ¿cómo leería 300%? Sencillo, voy a colocar 300, y luego percent, 300%, 300%. Mire, súper facilito, muñecuras. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el dinero. ¿Cómo leeríamos esas cifras de dinero? Sencillo, vamos a leer la cifra entera más el nombre de la divisa. Es decir, ya sean dólares, euros, lo que sea. Entonces, ¿cómo leería las siguientes cifras de dinero? 36 dólares, 27 euros, 97 dólares con 53 centavos, etc. Entonces, vamos a empezar. 36 dólares, ¿cómo lo leería? Sencillo, digo 36, 36 y luego el nombre de la divisa, en este caso dólares. Entonces, 36 dólares, 36 dólares. Ahora, 27 euros sería 27, que significa 27, y luego euros. 27 euros, 27 euros. Y por último, 97 dólares con 53 centavos. ¿Cómo sería? Entonces, de aquí voy a colocar 97, normal, 97, listo. Y aquí sí debo colocar de inmediato el nombre de la divisa, que sería dólares, 97 dólares. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto en donde la segunda parte sería como la moneda. Entonces aquí yo diría 97 dólares, punto, y luego 53, que sería 53, y el nombre de la moneda, en este caso cents, 97 dólares, 53 cents, que sería centavos. Ahora, ustedes se preguntarán, un momento, pero aquí, ¿por qué después del punto estamos leyendo la cifra entera si en los casos anteriores leíamos el decimal cifra por cifra individualmente? Sencillito, muñecuras, porque cuando hablamos de dinero, aquí después del punto la cifra se va a leer de manera entera. Esta sería como la excepción. Ya no leeríamos individualmente cifra por cifra, sino que cuando hablamos de cuestiones de dinero, después del punto se va a leer de manera entera. No leemos
de manera individual, así que lo tengan muy en cuenta allí para cuando ustedes vayan a pronunciarlo. $97.53. Y recuerden que en esta segunda parte se leería la moneda correspondiente. Ahora, para finalizar, vamos a mirar cómo leeríamos las medidas, que en este caso serían, por ejemplo, metros, kilómetros, pies, litros. Por ejemplo, si yo digo 33 metros, 80 kilómetros por hora, 12 pies, 3 litros, ¿cómo sería en inglés? Sencillito. Si yo digo 33 metros, pues normal, digo 33 meters, que significa metros. Ahora, ¿cómo diría 80 kilómetros por hora? Sencillito, coloco 80, que significa 80, y luego kilometers, que significa kilómetros, 80 kilometers. Y luego coloco per hour, que significa por hora, 80 kilometers per hour, 80 kilómetros por hora. Ahora, ¿cómo diríamos 12 pies? Sencillo, digo 12 feet, pies. Y 3 litros serían 3 liters, 3 litros. Y por último, para decir cucharada, diríamos tablespoon. Sería tablespoon y cucharadita teaspoon, ¿vale? Y bueno, mis preciosuras, esto es todo. Esto es acerca de cómo leer los decimales, las fracciones, los porcentajes, el dinero, las medidas, en fin. Recuerden que le pueden ayudar muchísimo a este canal a crecer cada día más si interactúan con estos videos, si le dan un like, por ejemplo, si se suscriben, si lo comparten con otras personitas, si activan la campanita de notificaciones y si dejan aquí abajito algún comentario de algún tema que quiera que les explique, con mucho gusto lo haré. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.